a hablar hoy sobre un tema que, como bien dice aquí, es una carta de amor. Creo que ya sabemos todos o nos damos la idea de qué vamos a hablar hoy. Pero bueno, existen varios tipos y medios de comunicación, ¿verdad? Y a través de la historia, en la antigüedad, pues existió un método muy eficaz, que es la carta escrita. Entonces, una carta ha sido escrita con diferentes propósitos, diferentes significados, y para cada grupo de personas o hacia quien haya sido dirigida esa carta, ya sea de manera personal o de manera grupal, tiene diferentes significados y diferente valor. Hay cartas que literalmente rigen a todo un país, literalmente rigen a un grupo de países, como por ejemplo, han escuchado ustedes la famosa Carta Magna, ¿no? Hay una Carta Magna, que esa Carta Magna surgió en Inglaterra en el año 1215, donde el rey Juan de esa época estaba haciendo un poquito, ir en contra de los derechos de Inglaterra, de los seres humanos de ahí, de esa nación de Inglaterra. Entonces, todo esto se redactó en esa carta y posteriormente lo que sucedió es de que se hizo lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Surgió a partir de esa carta magna. También está la otra carta que son de las Naciones Unidas. Este documento, que es la ONU, este documento en sí dice que da la legítima defensa a cualquier país, ¿no?, de poderse defender si son atacados. Pues por eso que ahorita que estamos en un tiempo difícil en el mundo de guerra, hay países, hay un país en especial que quiere ser parte de la ONU, para que cuando sean atacados puedan entrar a defenderlo todo el grupo de países que es la ONU. Y está también la Carta Magna en México. ¿Y cuál creen que es? La Constitución Política. Entonces, para cada grupo tiene diferente valor y diferente significado, ¿no? Dependiendo del contexto cultural, étnico, dependiendo del contexto en que estemos posicionados, ¿no? Va a tener diferentes esas aplicaciones en nuestra vida. Creo que entendiendo esto, ya vamos dándonos una idea de que el tema de hoy se habla de la carta de amor más grande que se ha escrito en la historia de la humanidad, que es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es para el cristiano, debería ser para todos los cristianos que decimos ser hijos de Dios, una parte importantísima, indispensable en nuestra vida, como para el ser humano comer. Para ti alimentarte es básico, para el cristiano es básico poder estudiar y leer su palabra. Entonces, a través de esta carta de amor, pues como les explicaba, hay cartas que rigen a todo un país. Bueno, esta carta de amor, que es la palabra de Dios, también viene con diferentes leyes, diferentes mandamientos, escritas para un pueblo en específico, que somos para los hijos de Dios. Entonces, para nosotros como cristianos, debe tener aplicaciones y tiene aplicaciones y enseñanzas en nuestras vidas escritas para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace a la Biblia tan emocionante, lo que hace a la Biblia tan hermosa, no es en sí el papel o las hojas, sino es el contenido, lo que ella contiene, que es la palabra de nuestro Dios que nos dejó a nosotros como cristianos. Entonces, eso es lo emocionante, porque a través de esta palabra de Dios, de su palabra, podemos conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos conocer a Él desde cuando estaba y decidió renunciar, nació, creció, estuvo su ministerio, murió y resucitó. Entonces, a través de eso podemos conocer toda la historia de nuestro Señor Jesús. Toda la Biblia entera trata de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, prácticamente es imposible para un cristiano el no darle el valor a esta carta de amor en forma de ley para nosotros como cristianos. Entonces vamos a leer
lo que dice el Salmo 119, del versículo 4 al 8. Vamos a leerlo. Dice el verso 4: Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Hermosas declaraciones del salmista. Ahora, los salmos tienen diferentes autores. Fue escrita a través de los siglos, a través de la historia, y se dice que la colección completa se hizo cuando fue al final del exilio babilónico. Entonces, toda la teología de los salmos es tan vasta y tan grande que el monje Martín Lutero lo denominó como el resumen del Antiguo Testamento. Entonces, esta carta, este Salmo 119, es el capítulo más grande de toda la Biblia, ¿verdad? Algunos lo sabían, otros no. Entonces, se desconoce la autoría del Salmo, no se sabe como otros salmos que sabemos que fue escrito por David, por Salomón, ¿no? Este Salmo se desconoce la autoría. Por eso decimos el escritor o el salmista, ¿no? Entonces, ahí pueden notar en sus Biblias, si van a sus Biblias, los que traen Biblias, que en algunas versiones viene una palabrita hasta arriba que dice, excelencias de la ley de Dios, aparecen en la versión Reina Valera. Y de ahí viene como un subtítulo que es Aleph, en el verso 9 dice Bet, en el verso 17 dice Gumel, Dalet. Esto es un acróstico, que es el acróstico en hebreo. Ese acróstico, ahí está, es Aleph, Bet. Si se dan cuenta, son todas, y si lo pueden ver en todo el capítulo, así está. Es el alefato hebreo, lo que para nosotros es el alfabeto. Es el alefato hebreo. Y todo eso tiene un significado bien importantísimo en toda la carta del Salmo del capítulo 119. Entonces, hoy vamos a estudiar del verso 4 al 8 y vamos a dividirlo en dos secciones. Primeramente vamos a dividirlo del verso 4 y 5 para posteriormente dividirlo en el verso 6, 7 y 8. Y esto me conecta a mi primer punto, a mi primer encabezado, que es una carta de amor con autoridad. Amén. Entonces, vamos a volver a leer el verso 4. Dice, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Entonces, vamos a ir estudiando el texto y ir viendo los significados de cada palabra, de cada oración. Para los que hemos estado tal vez en alguna clase, incluso el pastor nos ha enseñado que todas las palabras tienen un significado. Entonces, si nos damos cuenta, inicia con un pronombre nos, que es plural, ¿no? Dice que nos has ordenado. ¿Por qué nos? Porque a través de la historia, Dios escogió a un pueblo. En toda la historia del Antiguo Testamento, Dios escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. En la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es Israel. Dios escogió a un pueblo y Él decidió que Él era su pueblo escogido. Entonces, podemos darnos cuenta que Él hace como quiere, cuando quiere y como le place. ¿Por qué no escogió a otra nación? Solo Él lo sabe. ¿Por qué Dios no escogió a otro pueblo? Solamente Dios lo sabe. No somos nosotros nadie para decir de qué hacer a Dios o qué no hacer. Entonces, creo que aquí podemos darnos cuenta de que Dios escoge a su pueblo y a sus hijos como Él quiere. Entonces, aquí tenemos también una forma de cómo cuando alguien te diga, bueno, entonces tú me estás diciendo que Dios escoge a uno y a otro no. Sí, aquí hay otra prueba más de que Dios escoge como Él quiere. Entonces, debemos de nosotros, al saber esta verdad, ser bien conscientes
bien conscientes de todas las aplicaciones que esto trae. Porque el ser pueblo de Dios y el ser escogido de Dios trae muchas aplicaciones a nuestra vida. Y debemos darle la importancia y la seriedad a todo lo que esto realmente significa. Si somos de verdad hijos de Dios, pueblo de Dios, debemos nosotros de estar bien conscientes. Y creo que es hoy lo que estoy tratando de explicar en tu palabra y que el Señor me dé la sabiduría para poder explicarla. Entonces, para que concienticemos, si nos decimos hijos de Dios, pueblo escogido de Dios, cuáles son todas las aplicaciones o qué aplicaciones vienen a mi vida. ¿Qué es esto lo que realmente significa? Y ahora, ¿por qué les digo esto y por qué es tan delicado? Porque pues Dios mismo sabe que dentro de su mismo pueblo hay personas que sinceramente buscan a Dios de todo corazón y también hay personas que no, que simplemente vienen al servicio o están en su vida diaria, pero no están buscando a Dios con un corazón sincero. Entonces debemos de nosotros ser bien conscientes de esto. De esta es una verdad. Y de hecho, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la misma Escritura. Dios, en el Antiguo Testamento, Él destruyó a algunos de su mismo pueblo. A otros los corrigió, a otros los castigó. Y no porque unos sean mejores que los otros, simplemente porque a unos Dios les quiso mostrar su gracia y a otros Dios lo único que hizo es aplicar su ira. Entonces, de una u otra manera, Dios es el que, por su gracia, los que somos hijos de Dios, hoy podemos empezar a comprender, digo así, porque vamos a llegar a comprenderlo en la eternidad por total, pero empezamos a comprender lo que ahora tenemos. Entonces, vamos a tratar de ir viendo el verso 4, dice, nos has ordenado. Ya vimos que es plural, un grupo, en ese caso el contexto era para Israel, porque el salmista era del pueblo de Israel. Nos has ordenado, ¿quién? Dios. Entonces, la palabra ordenado viene del verbo ordenar, y en este contexto del pasaje es aplicable o igual a leyes, preceptos, mandamientos, decretos, a exigencias, a establecer, a decidir de Dios para su pueblo. Ahora bien, también la palabra ordenado tiene otras connotaciones o otros significados que son estructurado, metódico, puntual, temático, exacto, cuidadoso y meticuloso. En el diccionario, si ustedes los buscan o si lo buscan en el internet, él lo dice. Dice que la definición es colocar a alguien de acuerdo a un plan o un modo conveniente. Entonces, la palabra ordenado es colocar a alguien de un plan o un modo conveniente, a como cada uno, como Dios hace que nos convenga nuestra forma de vivir. Ahora, ¿a cuántos de nosotros cuando pedimos algo o establecemos reglas, nos gusta que nos obedezcan, ¿no? Que nos hagan caso en el contexto de la casa, de la familia? Pues tú tienes tus reglas, pues tú si dices, ¿sabes qué? La entrada es hasta un ejemplo, no sé, hasta las 9 de la noche, ¿no? Y como papá tú esperas que a esa hora se cumplan, ¿no? En el trabajo también se establecen leyes, se establecen reglas. Entonces, todo esto nos gusta que nosotros, pues que nos hagan caso, ¿no? Que cuando encargamos algo nos gusta que sea tal cual como nos lo piden o como nosotros lo pedimos, más bien que se haga tal cual. Ahora, en la versión TLA, mi hermano, ¿cómo dice ese mismo verso? Dice, tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. O sea, tal cual están escritos. Entonces, cada uno de nosotros, si nos gusta
que cumplan lo que mandamos, ¿por qué con Dios sería diferente? Al contrario, Dios es Dios. Y nosotros que somos unos simples mortales, nos gusta que nos obedezcan, entonces Dios estableció leyes y mandamientos para los hijos de Dios que deben ser aplicables para nuestras vidas y que son importantes. Entonces, hay varios mandamientos que tanto como para Israel como para nosotros son aplicables para nuestra vida. Es cierto que en este contexto las leyes y los mandamientos estaban siendo para el pueblo de Israel. Eso es cierto y es real. Pero no porque sean para Israel significa que para nosotros no son importantes. Y un ejemplo de eso es cuando fue escrita la tabla de los 10 mandamientos con Moisés. Los 10 mandamientos son importantes para nosotros como pueblo de Dios. Y no porque fue para Israel significa que para nosotros ahora no es aplicable. Entonces, como hijos de Dios, aplican ciertos mandamientos. Ahora, quiero que sigamos estudiando el texto y el texto sigue diciendo que cumplamos cuidadosamente, en la versión NTV, cuidadosamente. La palabra que está haciendo la entrada a la oración, cumplamos cuidadosamente. Entonces, pues creo que ahí lo dice claro, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay un elemento de cuidado, de cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos que Él nos da, nos está dando a cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, cuando nosotros amamos algo o cuando vamos a alguien, tenemos el debido cuidado de cumplir eso que nos encargan o que nosotros encargamos quieren que se cumpla. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay un bienestar, un bien común. Es un ejemplo, como les decía, de padres a hijos. Tú le dices a tus hijos o le dices, en el trabajo te dicen que hagas ciertas cosas porque hay un bien común para todos. Entonces, por eso procuramos nosotros tratar de los hijos, de cumplir los mandamientos que los padres nos dan. Igual nosotros como hijos de Dios debemos de tratar de cumplir esos mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Entonces, si decimos que somos escogidos de Dios, primeramente debemos de darnos cuenta que lo que nosotros decimos ser realmente sea lo que somos. Y quiero que vayamos, por favor, a Números capítulo 16 rápidamente, porque recuerdan que me estaba salteando esto, pero creo que es importante, muy importante que entendamos. Recuerdan que les decía que dentro del mismo pueblo de Dios que Dios sabe quién genuinamente lo busca y quién no, y que dentro de sus mismos escogidos, Dios sabe quién realmente lo ama de verdad, sinceramente, y quién realmente nada más está haciendo una pantomima, se podría decir, o incluso podría hacer que estemos engañados nosotros mismos. Vamos a ver qué sucedió así rápidamente. A Coré y 250 personas que fueron destruidos en el capítulo 16, vamos a ver el verso 3. El verso 3 dice: los descendientes de Gerso estaban constituidos por los clanes descendientes de Lisbi y Simeí. De ahí nos vamos al verso 21. A ver, ahí estamos. El verso 3, hermano. Por favor, lo vamos a leer antes, desde el verso 3. Dice, pero, a ver, hermanito, por favor, hermano. Fallas técnicas, hermano. ¿Vale? Bueno, dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. De ahí nos salteamos hasta el 21. No, el verso 21. Dice, aléjense todas estas personas para que pueda destruirlos en el acto. El verso 28. Y Moisés les dijo,
esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las ha hecho por mi propia cuenta. De ahí del verso 28 al 31, al 35 vamos a leer. Del 28 al 35. Dice, y Moisés les dijo, esa es la manera que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. Esto sucedió realmente en el Antiguo Testamento, cuando Coré y 250 personas más fueron tragados literalmente. Fue abierta la tierra del mismo grupo, del mismo pueblo escogido de Dios. Del mismo grupo. O sea, no fue de otra nación, fue del mismo grupo, del mismo pueblo escogido de Israel. Nadab y Abiú es otro ejemplo. Los hijos del sacerdote Aarón también fueron destruidos por ofrecer fuego extraño. Y creo, no sé si algunos recuerden cuando el pastor Jorge nos lo enseñó. Entonces, no acatarse a la ley y ordenanza de Dios es delicado. No acatarnos a lo que Dios nos pide es delicado, hermano. Y si tú dices, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Cuando se acuerdan de lo de la heredad que fue vendida, Ananías y Zafira, ellos también cayeron muertos, dice, por tratar de engañar a Dios, dice la palabra. Entonces, por eso les decía, hermanos, que Dios exige que cumplamos cuidadosamente en el texto base que estamos estudiando en Salmo 119. Dios exige que cumplamos cuidadosamente su palabra. Y como bien les decía, cuando amamos a Dios, vamos a esforzarnos por cumplir su palabra, por hacer las cosas conforme a lo que Él nos está pidiendo. Hermanos, entonces si decimos que somos escogidos de Dios y somos escogidos para salvación, vamos a procurar cuidar nuestra salvación. Y no me malentiendan, hermano. No estoy diciendo que tú puedas perder tu salvación o que tú te la puedas ganar. Creo que eso ya nos lo han explicado bastante y las escrituras tal cual son claras en que tú no puedes ganarte la salvación y tampoco la puedes perder si tú realmente la tienes. Y es ahí cuando textos como Hebreos 2:3 toman más sentido. Y vamos a leerlo. Hebreos 2:3 dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Está hablando del descuidar lo que ya tenemos. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos escogidos, si decimos que somos su pueblo, tenemos que cuidar esa salvación que ya Dios nos entregó, porque ya la tenemos. Entonces, es como decir que nadie te puede quitar algo que tú no tienes. Y tú vas a cuidar eso que tú tienes, o puedes cuidar algo que tú no tienes. No se puede. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Un ejemplo tal cual. Si tú tienes un carro, lo vas a cuidar porque lo tienes. Pero si no tienes un vehículo, pues no lo cuidas porque no lo tienes. Por lógica es así. Entonces, para los hijos de Dios, si tenemos la salvación en nuestra vida, por lógica pura, debemos cuidar esa salvación que ya tenemos en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, vamos a tratar y a procurar esforzarnos. Y como bien les decía, nadie puede quitar algo que tú no tienes. Entonces, si somos salvos, debemos de ser tal cual nosotros lo que decimos ser, que sea
así en nuestra vida. Y hermanos, debemos de entender algo, que Dios no depende de nosotros. El bienestar de Dios no depende de nosotros. O sea, si nosotros no cumplimos esas leyes, si no cumplimos esos mandamientos, si nosotros no obedecemos a Dios, ¿en qué afectamos nosotros a Dios? En nada. Si nosotros no cumplimos sus mandamientos, el daño es para nosotros, no para Dios. ¿O acaso Dios va a cambiar su ley? ¿O va a cambiar sus mandamientos, lo que dejó en su palabra, solo porque nosotros no queramos obedecer? No lo va a cambiar. Lo que es la palabra de Dios, así está establecido su ley. La ley es ley y se tiene que cumplir, no como hoy, como se dice por ahí. He escuchado algunos dichos que dicen, la ley se hizo para romperse. He escuchado por ahí a veces, espero que no lo digamos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, la ley se hizo para cumplirse. Entonces nosotros debemos de cumplir la ley de nuestro Dios, de lo que Él nos manda, porque el bien es para nosotros. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, de acuerdo a esto. Vamos a leer Job, capítulo 35, del versículo 6 al 8. Y la Escritura dice así: si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Pregunta. Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? Y hace la pregunta, ¿qué podrías darle tú? Y dice el verso 8, no. Tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Entonces quiere decir que nuestra forma de cómo vivimos y cómo aplicamos las leyes de Dios a nuestra vida no le afectan al Señor. No le afectan en nada a Él. O sea, Él no va a cambiar solamente porque nosotros fallemos. El daño es para nosotros. El que nosotros no cumplamos ciertas leyes es para nosotros. Si Dios nos dice en su palabra, no robarás, no le afecta a Él directamente. Si tú robas, el que se va a ir a la cárcel eres tú. Porque el mal es para uno. Entendiendo esto, cuando cumplimos sus mandamientos, por eso establece un elemento de un cuidado. ¿Pero por qué? Como les decía, porque el bien es para nosotros mismos, es para nuestra propia alma. Si amamos a Dios, por consecuencia nos vamos a esforzar en cumplir sus mandamientos, sus leyes y esta carta de amor que es la palabra de Dios. Y esto, el obedecer sus mandamientos, nos conviene. Nos conviene, hermanos, porque muchas veces depende nuestra felicidad de cumplir esos mandamientos. Porque voy a poner un ejemplo. Nuevamente, volviendo al tema de las familias. Si yo, por ejemplo, le digo a mis hijas, en mi caso, me voy a poner ejemplo yo. Le digo a mis hijas, mira, voy a salir tantito, regreso en tal tiempo y quiero que hagan esto, que barran aquí, que trapen allá. Y tú llegas y de repente no está hecho. Estaba feliz. Mis hijas tal vez que no lo hicieron mientras no estábamos nosotros, estaban disfrutando, estaban felices de la vida, pero su felicidad cambió cuando me vieron entrar. Porque no hice lo que me encargaron, ¿no? Algo parecido nos pasa a nosotros. Dios nos dice que cumplamos cuidadosamente sus mandamientos. Y esa felicidad depende mucho de nuestra obediencia, porque las consecuencias para nuestra vida van a llegar, sí o sí. Si tú hoy no estás cumpliendo algo en tu vida que cada quien sabe a manera personal que estamos mal o que no estamos haciendo bien, las consecuencias van a llegar, ya sea hoy, mañana, en 10 años. Las consecuencias para nuestra vida llegan, hermanos. Por eso la Biblia habla de que lo que tú siembras cosechas. Entonces nosotros debemos de ser bien cuidadosos en esos mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora,
como cristianos tenemos la responsabilidad de guardar esos mandamientos. Pero espero que no me estén malentendiendo y que digan que se trata, no, el hermano Tony nos llevó a decir que hay que cumplir las leyes y es, no, 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 no. Estoy diciendo que hay leyes que son aplicables para todo cristiano y también hay leyes que solo fueron aplicables para el pueblo de Israel. Hay mandamientos que solamente son aplicables para ellos y no para nosotros. Pero sí hay leyes también que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, hay una ley moral en nuestro corazón que Dios nos ha dejado y que en eso debemos de tener cuidado para poder nosotros vivir de una manera integral y sistemática en todas las áreas de nuestra vida. Cuando digo de una manera integral, es decir, que no depende de que te esté viendo alguien cómo tú te vas a comportar, no depende que te esté viendo tu jefe en el trabajo, cómo tú te vas a comportar, no depende de cómo tú vas a hacer frente a las personas, sino cuando tú estás solo. Si tú estás solo y ves que el semáforo ya se puso en rojo, tú te paras, aunque sea de madrugada y nadie te esté viendo, porque Dios te ve. Eso es integridad. Hacer las cosas y respetar las leyes aun cuando nadie te está viendo, porque Dios es el que te mira qué estás haciendo. Allá en tu intimidad, Dios sabe qué estás haciendo, qué no estás haciendo, si estás orando, si estamos teniendo comunión con Él. Bendito Dios que no depende de nuestra comunión, como nos ha explicado el pastor Jorquito, porque si no, otro gallo cantaría. Pero bendito Dios que es un tiempo de gracia, ¿no? Entonces, el guardar sus mandamientos y el amar a Dios nos hace evitar realizar muchas cosas que nos van a hacer caer en pecado. Si yo sé que tengo alguna adicción a lo que tú quieras, un pecado en el cual yo esté batallando, no sé, tal vez tuviste mucho tiempo en el alcoholismo. Y si tú sabes que a ti te afecta estar en lugares donde hay amistades que no son, que te van a inducir a eso, pues mejor las evitas. Porque de hecho la palabra de Dios dice que huyas de la tentación, no que la enfrentes. Huir de la tentación. Entonces, esas leyes que Dios nos da, las debemos de tratar de guardar y esto nos permite crecer en una relación con Dios. Esto nos permite ir creciendo cada día más y más en una relación con Dios. Y ahora surgen algunas preguntas. ¿Por qué si sabemos todo esto y sabemos que la palabra de Dios es importante para nosotros que decimos ser cristianos, entonces ¿por qué no la leemos? Y más allá de eso, ¿por qué no meditamos en ella? ¿Qué razones tendríamos nosotros para no darle la importancia que realmente significa? La verdad es de que muchas veces no valoramos lo que tenemos. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No valoramos lo que tenemos. Por eso hoy, hermanos, hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos, que ellos valoran tener, solamente tienen una hojita, dos hojitas, o un pedacito de la Biblia, y es lo que leen. Ellos quisieran tener la Biblia completa. Pero como están siendo perseguidos y en sus países no les permiten tener esta libertad, por eso valoran. Y nosotros que lo tenemos, ¿por qué no vamos a su palabra? Es porque no le damos la prioridad a lo que realmente significa su palabra, a lo que todas las aplicaciones traen en nuestra vida diaria, ¿no? Como bien saben, todos los días el pastor nos comparte un verso, un devocional. Entonces, así también nosotros debemos tenerlo en nuestra vida diaria, cómo debemos de vivir nuestra vida. Digo, ejemplo creo que tenemos en la palabra de Dios. Ejemplo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, como no es prioridad para nosotros y le damos más importancia a otras cosas, por eso primeramente hacemos cualquier otra cosa, menos leer su palabra. Y si la leemos solamente por cumplir el plan de lectura. Ya cumplí hoy mi plan de lectura anual. No, está bien, tú cumples tu plan de lectura, pero aparte debes tener otro tiempo donde tú medites tu palabra, donde tú estés viendo esa aplicación para tu vida y a ti en qué te puede servir.
Otra de las cosas que no pensamos lo que a otros hermanos les costó. Para que hoy tengas una Biblia en tus manos, en la historia de las traducciones de la Biblia, en la historia de la Biblia, cuándo fue escrita y cómo fue hecho, hay sangre, hay muerte, hermano. Y no valoramos lo que otros hermanos hicieron para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y como no es importante para nosotros, ni siquiera la leemos. Esto es algo más o menos así. Se me ocurre un ejemplo ahorita. Es como que si alguien, ya sea tu abuelo, padre, madre, tío, tía, la persona que tú quieras, te deja una herencia. Te deja una herencia, te deja tus bienes, te deja una casita. Te deja tu casa como herencia, ¿no? Y tú lo primero que haces cuando te dan la herencia, ir a venderla y a gastarla para. ¿Por qué? Porque no le estoy dando el valor a lo que tal vez a esa persona le costó. Le costó sacrificios. Tal vez dejó de comer por construir su casa. Le costó sacrificios el dejar de hacer ciertas cosas para que pueda gozar la familia de esa herencia. Y que tú vengas y que esa herencia que alguien te haya dejado, tú agarres y tú la vendas, así nada más, no estás valorando eso. No estás valorando todo ese sacrificio. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. No estamos valorando lo que otros hermanos, para que hoy estemos aquí cómodamente, enclimaditos, tranquilamente, disfrutando de este momento. Hay hermanos que murieron por las traducciones, por la palabra de Dios. Hermanos nuestros que realmente dieron su vida porque hoy tengamos una palabra en nuestras manos. Entonces, debemos de valorar lo que tenemos. Y ahora el salmo, ahora bien, este salmo se establece la actitud que debemos tener hacia la palabra de Dios y de poner todo nuestro esfuerzo para cumplir al máximo sus mandamientos. Esto no se trata de solamente tener un conocimiento intelectual acá en mi mente y decir, ya tomé todos los cursos de teología, ya hice esto, ya entré a hebreo. O sea, eso está bien, no estoy diciendo que esté mal. Eso está bien. El que tú puedas prepararte está excelente, hermanos. Pero lo poco que tú aprendas o lo mucho que tú sepas, eso lo debes de aplicar a tu vida. Porque de nada sirve que tú tengas un conocimiento vasto de todas las doctrinas si tú no vives lo poco que sabes. Hay hermanos ahorita tal vez que no son hermanos que tengan cursos, teología, que exégesis, seisegesis, que la I, que la O, que la R, pero viven lo que saben. Y como les digo, no está mal, gloria a Dios que nos podemos mejorar, eso nos va a ayudar a nuestro crecimiento, pero lo que nosotros aprendamos lo apliquemos a nuestra vida, para que tengamos una vida en plenitud. Depende mucho nuestra obediencia para no tener consecuencias negativas, como les decía. Ahora los cristianos tenemos la responsabilidad de guardar sus mandamientos. Entonces, guardar y meditar en su palabra nos ayuda a tener una vida recta y justa para poder agradar a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir, en una manera integral. Como les decía, cuando amamos de verdad a algo o a alguien, en este caso es a nuestro Dios, si amamos a Dios, vamos a estudiar su palabra. Si amamos a Dios de verdad, vamos a ir a su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos. Pero vamos a leerlo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:3? Dice la palabra de Dios. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La palabra de Dios dice que eso es amar a Dios, que sus mandamientos no van a ser difíciles para mí, porque lo amo. Y esto es lo que hace la diferencia a alguien que conoce de la palabra de Dios, a alguien que conoce a Dios por su palabra. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, vamos a ver
lo que dice el verso 5 del Salmo 119 que venimos, que es el texto base. Dice el verso 5: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. El salmista comienza con una expresión, oh, cuánto deseo, con un deseo que sus acciones sean un vivo reflejo de sus decretos o de sus mandamientos, de lo que dice ser. El salmista, al ser pueblo de Israel, él quería cumplir los decretos de Dios, pero que fuera un reflejo. Y es así como nosotros nos pide también, como Dios nos pide a nosotros, que nosotros seamos el reflejo de eso que decimos que somos. Si somos hijos de Dios, vamos a ser un reflejo. Y esto me conecta a mi segundo punto. Es una carta que transforma. Es el verso 6, 7 y 8. Dice el verso 6: entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Y exclama nuevamente, por favor, no te des por vencido conmigo. Entonces, como venimos meditando en su palabra, el salmista reconoce que debe ser cuidadoso en cumplir sus mandamientos, en cumplir tu palabra en su vida. Él reconoció lo delicado que era respetar sus leyes, porque él sabía que venían consecuencias si no respetaban sus leyes, como lo vimos con Coré y los 250, con Nadab y Abiú, habían consecuencias. No era nada más de que se le antojaba cumplir algo, sí, y otra cosa no. Al ser pueblo de Israel, ellos tenían que cumplir las leyes, sus mandamientos y sus preceptos al pie de la letra. Sin embargo, el salmista estaba haciendo una comparación de la manera de cómo vivía y lo comparaba con las leyes de Dios. Entonces, ahí podemos entender que puede ser medible. Esto puede ser medible. Y es cierto que el llamado para los hijos de Dios es en manera plural, como decía el verso 5. No es manera plural, pero ya aquí a partir del verso 6 ya dice que es en forma personal, particular. Dice, entonces no tendré vergüenza. Esa manera personal. Ya no está haciendo a un grupo de personas, sino de una manera personal, Dios y yo, una forma vertical de Dios y nosotros, de cómo nosotros estamos actuando, de cómo sus mandamientos están siendo aplicados a nuestra vida y cómo nosotros estamos respetando esos mandamientos. Y es por eso, hermanos, que nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio importa, y importa mucho. Y de hecho el apóstol Pablo lo decía, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Eso es lo que vamos a leer en 2 de Corintios 3, 2, versos 2 y 3. Dice, la única carta, es el apóstol Pablo, la única carta de recomendación que necesitamos, el apóstol Pablo ahí, si nos vamos dando cuenta, dice, ellos necesitaban la única carta de recomendación, dice, son ustedes mismos. Están hablando a los corintios. Dice, tus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Entonces, quiere decir que el apóstol estaba diciendo que al pueblo de los corintios era la forma de cómo ellos, la manera en cómo ellos vivían, podía ser visto ante la misma congregación, ante la familia, ante también las personas a los inconversos, que somos cartas leídas. Entonces, por eso puse este nombre del sermón, una carta de amor, que si lo vemos y lo vamos entendiendo, es una carta de amor con autoridad, con leyes establecidas para los cristianos, para los escogidos de Dios. Pero vamos a ver cómo dice la segunda parte del verso 7, hermano, de Salmo 119.
dice, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Entonces, se trata de no darle las gracias solo de labios, sino que vamos a vivirlo. Pero dice, ¿cómo debo hacerlo? Te daré las gracias. Por eso es que en otra parte de la palabra dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces debemos de ser bien conscientes de a qué Dios estamos nosotros adorando. ¿Realmente estamos adorando al Dios de las Escrituras? ¿O nos estamos equivocando y yéndonos por la tangente creyendo cualquier otra cosa? Creo que es importante nosotros, de nosotros reflexionar lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, el mismo verso 7 dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas. Quise empezar primeramente con la segunda parte, porque ahí dice que es de una forma con acciones. Te daré las gracias viviendo. Viviendo es acciones. Pero dice, a medida que aprendo, inicia. Entonces quiere decir que podemos nosotros aprender. Podemos nosotros aprenderlo. A vivir de una manera cada vez mejor, correcta ante los ojos de Dios. Entonces, si nosotros podemos aprender a vivir de una manera como debo hacerlo, es importante para los hijos de Dios que haya una transformación. Pero ¿cómo va a haber esa transformación? A través de su palabra. O sea, si Dios hace la obra en nosotros, bendito Dios que Él lo hace en nosotros. Pero también hay un elemento de accionar en mi vida, de ajustar mi vida tal vez a cosas que tal vez no son pecaminosas como tal en muchas veces, pero sí debo de ajustar mi vida para cuidar cuidadosamente los mandamientos de Dios al pie de la letra, como dice en la versión TLA. Entonces, debemos nosotros de tratar de esforzarnos cada día más, de tener nuestra devoción hacia Dios, de pensar en las cosas de arriba, de tener ese temor reverente con Dios. Y es decir, por ejemplo, como les decía, tal vez no sea algo como tal pecaminoso, pero por ejemplo, si soy irresponsable, bueno, voy a tomar acciones para ser más responsable. Tal vez yo sé qué cosas irresponsables no responder bien, pues voy a responder bien a eso que me están mandando, tratar de ser más responsable. Si soy flojo, voy a tratar de esforzarme. Si sé que tal vez no me gusta levantarme temprano, voy a tomar acciones, voy a poner mi despertador a las 6, 7 de la mañana, hora que tú consideres temprano, ¿no? Porque no van a decir temprano a las 12 del día, ¿verdad? Entonces, hay que tomar acciones para que nosotros podamos también cumplir de un modo de mejor a cumplirle a Dios. Si somos irrespetuosos, pues vamos a tratar de ser respetuosos, ser de una manera de verdad íntegra con Dios. Que Dios vea en nosotros esa verdadera intención en nuestro corazón. Si no sé controlar mi lengua, voy a tratar de cuidar eso. De hecho, la Biblia habla. Tal vez a algunos nos falla eso, a otros no. Y cada quien aquí sabe en qué fallamos. Cada uno acá sabemos en qué estamos luchando. Si no leemos su palabra, si no oramos, tal vez si no soy tolerante, si no soy paciente, y ponle el si no son la palabra que tú quieras. Pero debe de haber un esfuerzo en tratar de cambiar esas cosas que yo sé que me están haciendo daño, en cambiarlas, para que mi vida sea un reflejo como dice la palabra. Y es que hay algo seguro, sus mandamientos y sus leyes no es algo que nosotros podamos cambiar. Eso no lo podemos cambiar. No es algo que tú puedas elegir que sí y que no aplica. ¿Se acuerdan de qué habló el domingo pasado el pastor? ¿Alguien se acuerda? Habló de las características como cristiano. Y él nos decía que no había como que decir yo voy a escoger tener esta característica y esta no. Las características de un cristiano son
estas, y nos lo explicaba el pastor. Entonces, no está de que yo escojo que sí, que no. Igual es con la palabra de Dios, igual es con sus mandamientos. No podemos elegir algo sí y otra cosa no. Entonces, si sus mandamientos no pueden ser cambiados, vamos a leer qué dice primera de Timoteo 1:8. De hecho, lo leíamos el domingo pasado, cuando nos hablaba de las características. Y dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Entonces no les vengo yo a decir que cumplan la ley y que no. La Biblia lo dice. Sabemos que la ley es buena cuando se usa de un modo correcto. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito. La ley tiene un propósito para nuestras vidas y es parecernos más a Cristo. Es reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas de una manera integral en todas las áreas de nuestra vida. Deberíamos nosotros cada día más esforzarnos en estar echándole ganas, como podemos decir coloquialmente, echarle ganas. Sí, pero tenemos que tomar acciones para eso, no nada más es decir, te amo Dios, pero mi vida refleja completamente lo contrario. Podemos decir y hasta postearlo ahí, decir un versículo, te amo Dios, esto, pero mi vida está demostrando que no es real. Y no se trata tampoco de juzgarnos acá los unos a los otros, no, porque esto es personal, esto es de cada uno de nosotros. Esto es a manera personal, yo cómo estoy viviendo mi vida con Dios, yo cómo estoy actuando de todas mis áreas de mi vida, en qué estoy bien y en qué estoy mal y cómo lo voy a mejorar. Entonces, si la ley es correcta y es buena, si se usa correctamente es buena, ese propósito es de reflejar de una manera integral a Jesucristo en nuestras vidas. Y hermanos, sí deberíamos estar preocupados si nuestra vida está estancada. Voy a poner un ejemplo. 2020, a la fecha. Tal vez tú sientas que no has avanzado, tal vez sientas que estás en el mismo lugar, tal vez sientas que no avanzas. Si esto realmente es así, porque también debemos de darnos cuenta que el enemigo nos puede engañar, no es que realmente no avancemos. Pero si esto es verdad y que realmente estamos en un punto de que no avanzo en mi manera de vivir mi vida cristiana y que estoy estancado porque no leo, porque no oro, porque no tengo comunión y que no paso de esas 4 paredes, me debería preocupar. Debería preocuparnos. Y peor aún, hermanos, si hay un retroceso, si yo siento que tal vez cuando me convertí yo oraba más, yo iba a las campañas evangelísticas, yo iba aquí, yo iba allá, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y ahora simplemente ya no, ya me conformo porque digo que soy un elegido de Dios y ya, tranquilo, porque ya soy de su pueblo, entonces ya no me esfuerzo, porque como ya soy del pueblo de Dios, no hago ciertas acciones para poder agradar a mi Señor. Y peor, hermano, como somos tan orgullosos, por nuestro propio orgullo, podemos decir muchas cosas, incluso utilizar frases como, que digan lo que... Total, no me dan de comer. Utilizamos frases como esas, ¿no? Podemos utilizar frases tan coloquiales como esas, pero eso es orgullo. Que hablen, total. Soy yo y Dios. Estamos siendo conscientes. ¿Es Dios que está hablando de Dios? Y como leíamos en Job, ¿en qué afecta a Dios nuestra manera de vivir si yo peco? A Dios no lo afectamos en nada. Nos hacemos el daño a nosotros y vienen consecuencias para nuestra vida si no actuamos de una manera correcta. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios a sus hijos disciplina. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos en un tiempo de la gracia y en este tiempo a los que somos hijos de verdad,
Él nos va a disciplinar de una o de otra manera. Él va a disciplinar nuestra vida. Si no estamos viviendo de una manera correcta e integral, Dios va a disciplinar nuestra vida. Pero muchas veces no nos va a gustar y nos va a doler. Y duele mucho. Para los que hemos experimentado cosas en nuestra vida, sabemos que la corrección de Dios duele. Y duele mucho. Cuando el orgullo, nuestro corazón se llena de orgullo y Dios dice que te va a tirar tu orgullo, Él literalmente lo que hace es, algunos físicamente postrarnos, a otros dejarnos, no sé, tú sabrás. Pero, como les decía, gracias a Dios, hermanos, que Él es misericordioso, bueno, bondadoso. Y hoy Él nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para venir hacia Él arrepentidos y reconocer que realmente nos falta mucho para agradar a Dios. Sabemos que Dios, en su gran misericordia y en su bondad y en su amor, tenemos a Cristo y nos dejó a Cristo. Y por Cristo es que nosotros podemos ser justificados. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor porque por su sangre ahora nosotros somos justificados. Pero no porque somos justificados significa que yo no voy a hacer nada y me voy a sentar tranquilamente. Ya estoy justificado por Cristo. No. Gloria a Dios por eso, pero también se debe ver en mis acciones, como dice el Salmo 119, que mis acciones sean un reflejo de lo que yo digo que soy. Debe de ir a la par, hermanos. Lo que decimos ser, se debe ver. Hasta me salió en rima. Lo que decimos ser, se debe ver, hermano. Eso que decimos que somos, lo debemos de ver. Debe ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Porque creemos en algo, ¿verdad? Que todo es para la gloria de Dios. Entonces, si todo es para la gloria de Dios, se debe ver desde el primer momento que yo abro mis ojos. Desde el primer momento que yo abro mis ojos y le doy la gloria al Señor. Tú sabes cómo vives, tú cómo tienes tu comunión con Dios. En esos momentos de tiempo, de intimidad con Dios, si los tienes, si no los tienes, te invito a que los tengas, hermano. De verdad que el Señor hace la obra maravillosa en nuestras vidas cuando vamos a Él. Como decía nuestro pastor el domingo pasado, el problema es que no vamos a Dios. Cuando estamos pasando ciertas circunstancias, hacemos de todo menos ir a Dios. Y ya para ir terminando, hermanos, me encanta cómo el versículo, el verso 8 del salmista da por hecho dos cosas. El verso 8 dice, obedeceré tus decretos. Él da por hecho que va a obedecer sus decretos. Pero dice otra palabra, es, por favor, no te des por vencido conmigo. Porque el salmista sabía que iba a volver a fallar. Él sabía que al ser humano iba a fallar. Él sabía que al ser una persona como tú y como yo, fallamos. Pero sin embargo dice, yo voy a hacer mi parte, voy a obedecer tus decretos. Pero le pide a Dios, por favor, no te des por vencido conmigo. Le dice al Señor, por favor, Señor, ayúdame. Sé que te voy a fallar. Sé que en este esfuerzo, si prometí hacer tal cosa, sé que te voy a fallar, Señor. Pero no porque te fallé ya voy a irme para atrás, ya no continúo. No, al contrario, ahora sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. Entonces, hermanos, obedecer sus decretos no es algo que podamos decir sí o podamos decir no. Es porque Dios lo establece en su palabra, es porque Dios quiere que así sea. Y ya en conclusión, hermanos, vamos a orar y antes de orar, creo que tengamos, pedir que nuestra oración sea que Dios siga trabajando en nuestra vida, que Él nos muestre en dónde estamos fallando, que Dios nos muestre en qué parte y en qué área de nuestra vida estamos nosotros fallando. Y ahí podamos nosotros darle la gloria a Dios.
Y vamos a leer ya por último el Salmo 119, pero ahora el verso 1. Y esto va a ser el resultado de obedecer. Y vean cómo dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Verso 2. Felices son los que obedecen sus leyes y los que lo buscan con todo el corazón. Verso 3. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Estas son las bienaventuranzas para nosotros si nosotros cumplimos sus leyes. Vamos a tener una felicidad total en la eternidad, sí, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero también nosotros vamos a ser felices aquí en esta tierra. Si nosotros cumplimos esos mandamientos y esas leyes de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir orando. O si gustan ahí sentados, orar como ustedes gusten. Vamos a orar por nuestro Dios mientras pasa el ministerio de alabanza para cantar.